buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a un nuevo capítulo de Con Memoria. Nuevamente, Guillermo González con nosotros. Bienvenido una vez más a un nuevo capítulo, a acompañarnos en esta increíble semana que tenemos preparada. ¿Cómo estamos, Guillermo? Hola, hola Pablo, no, buenos días. En realidad, qué gusto, ¿no? Poder conversar de nuevo, ¿no? Aquí en realidad son buenas tardes en el Reino Unido Mm, y nada, bueno, qué ganas en realidad de poder mostrarles esta semana que en realidad sea para ustedes y por lo que hemos visto, ¿no? Con el público, en realidad también sea una instancia para conversar más de historia, ¿no? Hacernos más preguntas, adentrarnos quizá en un libro entretenido, en una serie. Estoy muy contento también por eso, ¿no? Que se ha logrado también nuestro objetivo. exactamente así, y así lo ha hecho ver la gente, efectivamente. Siempre nos comenta. Tenemos una buena cantidad de visitas en el canal, se agradece de muy al corazón a Así las es. personas. Así que bueno, partamos con lo que tenemos esta semana, Guillermo, porque tenemos cosas bastante interesantes para hablar. Y partamos con el día lunes, 27 de junio, pero de 1831. Fallece Sophie Germain, matemática francesa, fundamental la teoría numérica. Identificó los primeros números primos. O Personaje sea, importante. eso te iba a contar, ¿no? Fue una mujer la que descubre, ¿no? La que termina finalmente creando un teorema. Era una gran matemática, una especie de niño genio, ¿no? De muy pequeña era una especie de genialidad. Fue amparada siempre por su padre, lo mismo. Además fue una estudiosa, ¿no? De la gran cultura de su época, la ilustración. eh, Absorbió de alguna manera todo ese mundo, tanto así que cuando es la revolución y se llama no solamente a los estados generales, sino se llama a la Asamblea Constituyente, en la que derivó este llamado del rey, ¿no? Y ahí ya de alguna manera estamos hablando de una revolución de facto al régimen. Ella participa como constituyente, ya que estamos con los constituyentes, ¿no? Ella participó siendo muy joven por parte del tercer estado, siendo mujer, en un momento también que fue bastante revolucionario en el tema social, ¿no? Aparece la declaración, ¿no? De los derechos de la mujer, de Olympe de Gouges. eh, Personas como Madame de Staël, ¿no? Están ocupando la primera plana de la sociedad. Estamos hablando de un momento también que es bastante rupturista, ¿no? Se empieza incluso, hay ciertos filósofos o hombres de salones que se llamaban, ¿no? Que eran estas especies de conversadores de política y de filosofía en los salones de París, que empiezan a practicar el amor libre. Por lo tanto también es una época muy fascinante porque rompe con un cierto statu quo, ¿no? Ese va a ser el caso de ella, pero ya muy rápidamente durante la revolución ella pierde protagonismo. Era una persona totalmente intelectual, se va a interesar mucho por la intelectualidad científica de su momento, va a tomar contacto con Gauss, ¿no? El de la campana. Va a tomar contacto con la intelectualidad universitaria europea de su momento, si bien ella no pudo acceder a ese mundo, tanto así que ella tiene una paradoja, ¿no? Semanas antes de morir, a ella, Gauss mismo, ¿no? Si no me equivoco, había solicitado un doctorado honoris causa por ella, ¿no? Por respecto al descubrimiento de los números prima y su propio teorema, y no se le concede. Y después la universidad retruca aquello, no cambia, y se hace cuando ella ya está muerta, ¿no? Ella hoy día también es una figura importante porque, bueno, se ha relevado el rol de la mujer, el Estado francés la ha elevado mucho, y porque su historia es bastante particular, ¿no? Es una mujer bastante pionera, pero también bastante silenciosa, podríamos decir, en esta historia de las mujeres. O sea, pero es interesante ver, ¿no? Que estos grandes avances también se daban en mujeres que tenían el tesón, de alguna manera, de persistir en los estudios y en el trabajo científico, quizás fuera de espacios tradicionales donde esto se hace. Claramente. Bueno, y una eminencia como es Gauss, tanto para la física, la matemática, que la haya mencionado, nombrado para este premio, que O bueno, sea, como menciona, y se tiene entregó en el final. correspondencia con él, y uno ve que este hombre que es mayor, además, ¿no? Y que ya es reconocido ciertamente en Europa, la considera ella una interlocutora válida, ¿no? Eso también es muy interesante, ¿no? Él estaba muy interesado en que ella fuera reconocida y no fue el caso, ¿no? De ella en vida. También es una historia ahí interesante, ¿no? De analizar. Exactamente, Guillermo. Guillermo, pasamos al día martes y venimos acá a Chile, porque vamos a recordar que un 28 de junio, pero de 1853, por un decreto del gobierno de Manuel Montt, se autoriza la colonización alemana en el sur de nuestro país.
Así es, ¿no? La colonización alemana es un proyecto de larga duración, podríamos decir, en el siglo XIX. Es muy importante, ¿no? En el siglo XIX existe en gran parte del mundo, podríamos decir, instituciones de colonización y poblamiento, ¿no? Es muy necesario, ¿no? Ocupar el territorio. Existe o se empieza a denunciar globalmente una escasez de alimentos, ¿no? Se empieza a dar cuenta, ¿no? Que existen mercados, ¿no? Para esos alimentos, ¿no? Y también la ocupación de la tierra era un asunto importante para un Estado como el chileno, que tiene la increíble historia, ¿no? De haber crecido prácticamente 3 veces en su tamaño a lo largo del siglo XIX, ¿no? Eso es parte, ¿no? De grandes estados globales, pero no era el caso de los estados sudamericanos, ¿no? Chile tiene esa historia particular respecto a sus gobiernos y a su historia política, ¿no? Y geopolítica. Y aún así se empieza a pensar lentamente esta idea de colonizar. Coincide de alguna manera con la crisis centroeuropea, una crisis que podríamos decir de carácter social, sobre todo, y política, en donde también en el mundo post-napoleónico, Centro Europa eh, tiene un lento desarrollo, ¿no? La Alemania industrial que nosotros nos imaginamos va a ser de a finales del 19 y va a ser increíblemente rápido, ¿no? Ese despegue. Una cosa realmente sorprendente para la época, incluso ahora, ¿no? Para nuestros estándares. Por lo tanto, estamos hablando de sociedades también muy ruralizadas, ¿no? Pero que podían dar también un tipo de mano de obra y colono, como se habla en el momento, muy elaborado, ¿no? Muy vanguardista en cuanto a la técnica, en cuanto también a la presencia de artesanos, de profesionales liberales, es decir, muy en el estilo de lo que puede ser el proceso, ¿no? Que esperaba el gobierno chileno, ¿no? Que era civilizatorio, colonizador. Se va a iniciar este proceso con un debate democrático, diríamos así, muy importante, ¿no? Donde las facciones políticas se van a enfrentar muy fuerte en la década de los 30, el 19, la década de los 40, va a aparecer con mucha fuerza este debate. De hecho, lo va a tratar de iniciar el presidente Bulnes, y uno de los grandes elementos disuasivos para el mundo conservador, el partido conservador, podríamos decir, y los grupos ultramontanos, que era la derecha más clerical, ¿no? Es el elemento religioso, ¿no? Es la presencia de población luterana Ya. incluso población de la Suabia, ¿no? Que podía tener ciertos elementos calvinistas también, ¿no? Y toda esa región que tiene ya más contacto, ¿no? Con la zona de Europa Occidental del Norte. Era un problema, y era un problema bastante importante porque de alguna manera atentaba contra un problema constitucional, contra un Estado confesional, ¿no? Y contra también un Estado confesional que en una parte política hacía presencia, ¿no? De este Estado confesional, ¿no? Ya sea en el Congreso, ya sea en el espacio público, y además con una oposición importante, ¿no? Que no se quería relevar. La época de Montt también es una época de transición entre estos dos mundos, y va a tener que ser él, ¿no? Una figura que era conservadora, pero que no representaba, podríamos decir, directamente los intereses de la élite, ¿no? Montt, podríamos decir, es como de los primeros que para la época ya se consideraba una especie de funcionario público de carrera, ¿no? Él fue presidente de la República, pero también fue presidente de la Corte Suprema, estuvo en el Senado, es decir, ocupó todos los espacios del poder, eh, y de alguna manera se antepuso o se opuso muchas veces a los intereses, podríamos decir, de grupo, ¿no? De esta élite. Lo mismo, ¿no? Su gran ministro, ¿no? Antonio Varas. Y por lo tanto ellos van a permitir este proceso, sobre todo cambiando a la persona que lo había administrado. Primero el alemán, que era natural que se apelara a él, don Rudolfo Filippi, gran naturalista, profesor de la Universidad de Chile, un gran aporte, ¿no? A la vida nacional, científica, pero que claramente no daba él totalmente credenciales para el mundo más conservador. Tuvieron que llamar a don Vicente Pérez Rosales, ¿no? Que les recomiendo leerlo además, ¿no? Porque él nos narra este mundo de la colonización hacia el sur. Es una figura muy central para los colonos alemanes, ¿no? Tienen parques nacionales y todo en la región de los lagos, porque él era un hombre de la vida diplomática, su familia había estado muy vinculada al mundo conservador desde comienzos de la República. De hecho, prácticamente todos sus tíos habían sido ministros plenipotenciarios en Europa, tenían cargos en el mundo diplomático, y por lo tanto además daban credenciales de su buen catolicismo y de su buena voluntad para con el proceso colonizador. Eso va a permitir esta apertura, ¿no? Y va a permitir también un movimiento en paralelo, que va a ser también el movimiento colonizador en paralelo que sucede en el sur, que es el movimiento misional que se ha dado en el sur, que hoy día también lo recordamos mucho cuando se queman iglesias que son históricas de ese movimiento misional tan importante. Sí. Eh,
Y por lo tanto, él va a pensar, de hecho, y se ve, ¿no?, en sus recuerdos del pasado, en su obra, ¿no?, de memorias, cómo había que poblar el mundo de Yanquihue y también de Valdivia, un lugar además muy próspero, por ejemplo, Valdivia, que se va a convertir en un verdadero centro, podríamos decir, industrial, protoindustrial, ¿no?, o técnico, ¿no?, de Chile, ¿no? Una Valdivia que podríamos decir hasta el terremoto de los 60 todavía tenía ese espíritu, podríamos decir, industrioso del siglo XIX, una zona como de progreso, eh, podríamos decir una especie como de revolución industrial con chimeneas, ¿no? Era una cosa bastante sofisticada, ¿no?, para el siglo XIX chileno. Así que no, es una historia muy importante y además la ampliación de la nación, ¿no?, a un grupo tan importante como fueron los colonos alemanes, es decir, porque ellos no solo cumplían, ellos no solo pasaban a ser ciudadanos chilenos, sino pasaban a cumplir un rol del Estado, que era la colonización y ocupación de los territorios, ¿no? Y por lo tanto ejercían una soberanía delegada, podríamos decir así, muy entre comillas. Guillermo, pero no es la primera colonia extranjera que estaba acá en Chile. La colonia italiana igual tuvo una misión igual de colonización, si no me equivoco. Así es, ¿no? Hay un intento de colonización, de hecho conocemos, eh, mira, incluso es muy antiguo en la historia, porque hoy día nosotros recordamos, por ejemplo, en la Araucanía, el movimiento, ¿no?, el lugar de Capitán Pastene, ¿no? Y Mm, Capitán Pastene, eso estaba acordando. Giovanni Battista Pastene, ¿no?, era un capitán italiano de la época de Valdivia, es decir, de Pedro de Valdivia, que él había cabotado las costas del sur de Chile, reconociéndolas. No llegó hasta el seno de Reloncaví, que era el objetivo, ¿no?, pero descubre esas tierras. Y, por ejemplo, Capitán Pastene va a ser, ¿no?, un movimiento de italianos. Luego va a ser la industrialización del Río de la Plata y también el aumento del mundo ganadero, ¿no?, y sobre todo sus procesos hacia la exportación de carne, que van a cambiar de alguna manera el destino de los italianos, sobre todo, ¿no?, que van a empezar a armar una colonia, porque también la importancia de las colonias es que tienen una cierta identidad en colaboración con la nacionalidad chilena. Eso es muy interesante, ya que hoy día nos importan tanto las nacionalidades. Y esa identidad también ayuda a que estos hombres nuevos se sientan parte de algo, ¿no? No llegan al vacío, no llegan a la nada, ¿no? Empiezan a habitar en una comunidad que empieza a desarrollar también una cultura propia. Si bien Yanquihue tiene mucho de zonas alemanas, ¿no? Es muy chileno al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo increíble de alguna manera, y un poco quizás el destino de Chile, ¿no?, y de América del Sur, los que no tenemos grandes culturas, ¿no?, podríamos decir culturas históricas de larga data, ¿no? Estamos destinados también a tener esta cultura que es una mezcla, pero no es solamente eso, es algo propio, ¿no? Nadie dudaría, ¿no?, que los alemanes del sur, los descendientes de alemanes del sur, son chilenos, pero son una forma de chilenidad distinta, ¿no? Exacto. Creo que esa apertura que tenemos con los alemanes también la podemos tener con otras colonias o con otros grupos. Yo creo que eso también es un buen ejemplo, ¿no?, de un buen proceso. Eh, Incluso un grupo que tenía características de ser muy aislado a finales del 19 y comienzos del 20. Los alemanes tuvieron un momento también de mucho aislamiento y aún así no se logró poner en riesgo el Estado-nación en ese espacio. Creo que es un buen modelo para otras naciones, podríamos decirlo, y en Exacto. realidad este es uno ¿Cómo se muy hace? positivo. Exacto. ¿Cómo tiene que hacerse? Guillermo, viajamos a 1914, igual un 28 de junio, y recordamos el asesinato de Franz Ferdinand, el archiduque austriaco, y su mujer, Sofía, en la ciudad de Sarajevo. Un hecho que nos parece no fundamental, casi como por manual de texto, ¿no? Sí. La idea, ¿no?, que la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, es increíble, ¿no? Pero uno podría decir que los hechos de 1914 ni siquiera terminan, ¿no?, en el 18, terminan en el 45, ¿no? De alguna manera la conciencia europea, el habitante europeo va a experimentar el mundo de guerra, la mentalidad de guerra desde el 14 en adelante de manera casi continua. Eh, las dos guerras mundiales. ¿Por qué? Porque de alguna manera el impacto que va a causar la primera, si bien el número de bajas, el daño material, si bien es terrible, no fue del nivel de la segunda destructiva, mentalmente, psicológicamente afectó mucho más, porque venía a romper todo el mundo conocido, venía a echar abajo todas las ideas sobre la civilización, el progreso, el Estado moderno, liberal, democrático, venía a romper cualquier ideal occidental, ¿no?, de una cultura unitaria. Es realmente un quiebre, ¿no?, de manera increíble, que ya para la segunda, de alguna manera, los europeos ya están desilusionados de ese proceso. Eh,
El caso no de que finalmente una bala, no de un terrorista, ¿no? Que fue quien finalmente terminó, ¿no?, asesinando un terrorista serbio, además, ¿no?, en la ciudad bosnia de Sarajevo, ¿no?, Gavrilo Princip, ¿no?, Ay, le disparara, ¿no?, en el auto descapotable, que además él había tenido un intento de atentado ese mismo día en la mañana, eh, sí. y días anteriores, ¿no?, habían anuncios. Él aún así quiso correr el riesgo. Francisco Fernando era un hombre muy seguro de sí mismo en ese plano, ¿no? Posiblemente porque, bueno, tenía una cierta tranquilidad en el hogar con su mujer, que había sido un matrimonio extrañamente por amor, ¿no?, cosa que no sucedía en las cortes europeas, ¿no? Además, él se sentía un reformador de este imperio de la corona dual. Él estaba dispuesto, y esto es muy interesante, ¿no? Él quería contravenir muy rápidamente los intereses de su tío, que era el gran, ¿no?, emperador Francisco José, ¿no?, que ya era un hombre viejo, ¿no?, y que va a morir nonagenario, que prácticamente vivió la tragedia de las familias Burgo a lo largo del XIX. Y él, si bien su objetivo final era mantener la unidad del Estado austriaco, el objetivo de Francisco Fernando como heredero, y un heredero ya mayor que había ponderado muchas cosas en su vida, es permitir la autonomía dentro del imperio. Él estaba dispuesto, por ejemplo, a darle mucha más autonomía a los magiares, esperaba solucionar el tema húngaro, por lo tanto, que había sido un problema constante también a lo largo del XIX, esperaba solucionar el problema balcánico, que ya en el caso de Bosnia y otros territorios había significado, ¿no?, movimientos civiles desde finales del XIX también con mucha fuerza. Eso también era parte de esta visita. Increíblemente mataron al reformador, al hombre que quería los cambios, ¿no? El hombre que estaba en políticas distintas, ¿no? Y de alguna manera eso pasa cuando ya la situación está muy enconada, muy polarizada, como decimos en Chile, y, y realmente, ¿no?, significa una tragedia, y una tragedia que de alguna manera va a detonar, ¿no?, un montón de causas, ¿no? No podemos ser monocausal, y más bien la Primera Guerra Mundial tiene algo de... Me gusta mucho lo que dice un historiador que les recomiendo mucho, se llama Christopher Clark. Habla de un sonambulismo, ¿no? Tiene un libro que se llama Sonámbulos, todo lo que nos llevó a 1914. Y de alguna manera eso es, ¿no?, una cierta como inercia que fue avanzando en los hechos y que motivó que algunos intereses muy poderosos, centroeuropeos, el caso alemán, pero también los intereses rusos en la zona, desencadenara muy rápidamente sus fuerzas, además con los problemas internos de cada país que sirvió esta guerra para aquello. Es una historia, por lo tanto, muy compleja en ese sentido, pero que de alguna manera este trágico asesinato de una figura que terminó siendo querida, ¿no?, mundialmente por la prensa, desemboca, ¿no?, en la Gran Guerra. Y no solamente él, sino que también junto con su mujer, con Sofía. Sí, Sí, ¿no? Y que eso. además había toda una historia importante ahí, ¿no?, y que es muy propio de la corte austriaca, porque él se había enamorado además, ¿no? Y sobre todo se va a convertir en un problema cuando se empiezan a fijar en él como heredero de Francisco José, ¿no? Que ella era noble, pero era de la baja nobleza, no era de la corte, no era de la gran, no se estaba casando con una gran duquesa de no sé qué, era una condesa, entiendo, y de hecho cuando ellos se casan y él tiene la calidad de archiduque de la familia Burgo, eh, ella siempre va a mantener su título de condesa, ella no va a ser archiduquesa, ¿no? De alguna manera. Ese era el compromiso, de hecho, ¿no?, para que se aceptara en la corte austriaca. Eh, y por lo tanto, además fue una relación, ¿no?, de amor. Además, el mismo Gavrich, ¿no?, perdón, Princip, perdón, va a decir que no la quiso matar a ella, ¿no?, que finalmente fue un Sí, intento de sí. dispararle al guardia de atrás, ¿no? Y finalmente el ataque hacia ella en el vientre fue mortal, ¿no? Es bastante terrible, ¿no?, esa escena que además conmocionó, como les digo, a Europa entera, pero no con la fuerza que nosotros pensaríamos. Hay una frase increíble que yo encuentro de Agatha Christie, que en ese tiempo ella pertenecía a la clase burguesa, la nobleza, ¿no?, británica, ¿no?, las clases ricas. Ella en ese tiempo se encontraba, si no me equivoco, en Cambridge en ese momento. Estaba a orillas del Cam, el río, ¿no?, mirando las regatas y todas estas cosas, muy victorianas. Y ella cuando ve el diario, ¿no?, dice que le llega el Times, y entonces ella dice, hubo un atentado contra el archiduque austriaco en Sarajevo. Y ella dijo, otra noticia más de esos países balcánicos, donde todo lo que pasa ahí a nadie le importa. Fue como ella misma recordaba ese momento, ¿no? Y agosto de 1914 fue un momento, un mes en el que todos estos hechos empiezan a conectarse,
y vamos a una guerra que nadie tampoco esperaba, es decir, es una cosa rarísima, ¿no? Por eso yo encuentro bien que la idea de no sonambulismo, de cierta inercia en esto, también habla un poco, ¿no? De las dinámicas mundiales modernas, ¿no? Es un buen antecedente, además, ¿no? Esta idea de que la guerra no hay que simplemente buscarla, no tiene por qué haber un loco que la genere. Como una Eh, pieza de dominó cayendo así hasta que cuando llega al exacto, final ¿no? se dan cuenta que es lo que pasó. Oye, Guillermo, mira lo que tengo aquí. Ah, Disco de pero Sabaton. Eh, bueno, son dos discos, la verdad. The Great War y este último disco Sabaton, The War to End All Wars. Son dos discos centrados en la Primera Guerra Mundial. Y le recomiendo a la gente que lo escuche, aunque no le guste mucho el heavy metal. Tiene igual un poco de baladas, pero lo importante es su edición histórica. The Great War y este disco en su edición histórica, porque antes de cada canción trae una pequeña introducción en la cual no se contextualiza en la época y es bastante interesante. Así que a la oye, gente que le guste la música, que le den te una diría que la escuchada. Primera Guerra es uno de los primeros elementos así contemporáneos que uno podría pensar como un buen objeto de arte, porque tiene tal problema, ¿no? Esta idea del mundo que se fue, del mundo que perdimos y que nadie quería perderlo por lo demás, ¿no? Y se fue igual. Suena como a Chile, ¿no? Pero no, esta idea como que no nos dimos cuenta y de alguna manera sometimos a todos estos jóvenes a estar en trincheras por 3 años y nadie lo vio venir. No, esta idea de que nadie lo vio venir fascinó en el arte, en la música por un lado, ¿no? Cambia radicalmente, aquí es donde aparecen los Mahler, aparece Stravinsky en Rusia, es donde aparece la poesía, ¿no? T.S. Eliot, ¿no? Nace, ¿no? A la luz de esto, los grandes poetas contemporáneos, el cine, ¿no? El dramatismo del cine, ¿no? Lo expresivo muchas Expresivo. veces que encontramos en el cine alemán de entreguerras y todo ello, tiene mucho que ver con esta experiencia inmediata. Eh, no, es una historia, el protofascismo también se alimenta de esto, por ejemplo, ¿no? Una idea de la guerra también que se empieza a ritualizar en la poesía, hay poetas ahí también que son fascinantes, ¿no? Pero que empiezan a hablar de la guerra como un elemento también de culto, otros que la odian, empiezan a amanecer como... es una guerra que tiene particularmente ese espíritu para ser objeto de arte, encuentro yo. Claramente. Inspiración para bien o para mal. Claro, ¿no? Porque es de esos hechos que como que cuesta como tomar, ¿no? Comprender. Guillermo, avancemos al día 29 de junio, pero de 1861, y recordamos otro fallecimiento, a la edad de 55 años, de Elizabeth Barrett Browning, poeta y escritora británica. O sea, aquí nos vamos al mundo inmediatamente anterior a la Primera Guerra. Yo les recomiendo enérgicamente acercarse a estos personajes, ¿no? De hecho, en la descripción les vamos a compartir un video que se llama Los Pre-Rafaelitas. Y esto ¿qué tiene que ver con Rafael y con el Renacimiento italiano? Bueno, es que los ingleses de la era victoriana, cuando se dan cuenta que viene una isla muy lluviosa, y tienen suficiente dinero para hacer arte porque la revolución industrial así lo ha permitido, nace un movimiento artístico increíble, un nuevo culto a la belleza. Ven en el Renacimiento ese objeto de culto. Empiezan a leer también su historia más inmediata, que es cuando nace, por ejemplo, el culto a Shakespeare, que es muy antiguo, ¿no? Desde el siglo XVII, pero que aquí se populariza, ¿no? La idea de que tenemos un autor nacional que pensó con mucha profundidad temas que en realidad nos sorprenden en la era moderna. Se interesó por Milton, por los románticos, por Wordsworth, y bueno, y la señorita Barrett, ¿no? Conoce en Inglaterra y enamora con su poesía al gran poeta también de esta época, que es Robert Browning. Y Browning, ¿no? Que era un hombre sensible, ¿no? Este hombre que quería ver ruinas romanas al atardecer mientras el sol las cubría y él casi llorar, ¿no? Por lo sublime de aquello, ¿no? Es una época fantástica, ¿no? Hay una película, A Room with a View, ¿no? Muy clásica, ¿no? Que también representa esta vida de los italianos, de los ingleses en Italia, en Florencia, buscando museos. Eh, Hay otra película que parte con los versos de Browning, que se llama Un té con Mussolini, que se trata de las inglesas que viven en Italia durante el fascismo, ¿no? Y se quedan ahí durante la guerra, entonces pasan a ser prisioneras de los italianos, ¿no? Y parten leyendo a Browning, porque Browning es el ejemplo del inglés que viaja a Italia a buscar este mundo exótico, ¿no? Este mundo para tomar vino con un buen queso en la campiña. Eh,
Y de hecho, bueno, deciden al final de su vida, ¿no? Ellos dos irse a Italia y van a morir allá, como estos poetas inmortales, ¿no? Pero son en realidad los Browning, ¿no? Y Elizabeth Barrett, una mujer que tuvo contacto con Edgar Allan Poe, con Carlyle, el mismo Woodward, les decía. O sea, una mujer que estuvo, también es una época también donde estos mundos artistas permitían una gran participación, ¿no? de mujeres. Están los pintores prerrafaelitas que pintan a sus musas y las conocemos con nombre y apellido porque eran parte de estos círculos intelectuales. Es realmente un movimiento muy fantástico porque es algo que hoy día nos falta, que es un culto a la belleza en el arte, ¿no? Que ya vamos a hablar algo de parecido, ¿no? con Pablo, de aquello, ¿no? Que es un tema que nos viene interesando, pero es Estamos en un eso, muy buen estamos en eso. ejemplo. Sí, ahí vamos a tener una sorpresa, esperemos que pronto Exacto. ya con un pintor nacional, eso estoy adelantando. Guillermo, volvemos a Chile, jueves 30 de junio, pero de 1851, perdón, después de dos devastadores incendios, como bueno, ya pasa siempre en Valparaíso, se Así funda es. el primer cuerpo de bomberos chileno. O sea, estamos hablando de una ciudad que a mitad del siglo XIX posiblemente es la ciudad más próspera de Chile, pero es una de las ciudades quizás más terribles para vivir, ¿no? Es crónica, sus incendios, la suciedad, el crecimiento de sus bodegas que va a ser rico a muchas personas también va a establecer un gran problema con la ciudad. Es una ciudad con un problema crónico, podríamos decir, de larga data, eh, de urbanización y la creación del cuerpo de bomberos es fantástico porque va a ser revolucionario en Chile, va a significar un movimiento de autonomía, sobre todo de las clases medias y los grupos inmigrantes, que no tienen vínculo, podríamos decir, con la élite santiaguina que hace también negocios en Valparaíso, eh, y que de alguna manera empieza a ofrecer lo que un historiador chileno llama el 48 chileno, es decir, empieza a darle identidad a estos grupos, ¿no? Y que de alguna manera se evita la revolución en Chile por mucho tiempo por medio de estos movimientos, ¿no? En el siglo XX incluso se bromeaba, se decía bombero radical y masón, ¿no? Porque era como, Sí, sí lo he escuchado. pero y en todos los pueblos, ¿no? Había un Rotary Club, ¿no? Sí. Estas ideas como, porque eran finalmente las clases comerciales, los que no tenían quizás que ver con una identidad clara como la Iglesia Católica, ¿no? Quienes estaban un poco fuera de ese mundo, que van encontrando identidad, ¿no? La educación pública va a ser un motor también de esto, de gran nivel intelectual. Y los bomberos vienen de ahí, porque nacen de la colonia inglesa sobre todo, queriendo imitar, ¿no? Las compañías comunales que existían en Londres, siguiendo, o Birmingham, ¿no? Y de alguna manera se van a convertir en un lugar de desarrollo y en Chile van a ser muy populares porque solucionan un problema evidente, los incendios, el problema del fuego en la era moderna, pero también son un lugar de identidad, como les decía, de comunidad. Los grupos empiezan a encontrar una cierta... por eso también es una institución tan valiosa, Bombero, porque las instituciones valen por su gente. Y las instituciones, antes que el edificio, antes que la burocracia, son un espíritu, son una idea, ¿no? Que te anteceden. Bomberos todavía quizás de esas instituciones que tiene viva, ¿no? Esa llama, ¿no? De ser institución. Fíjate que me iba a equivocar, te iba a mencionar el incendio de la tragedia en la Compañía de Jesús, pero se fue muchos años después y fue en Santiago. O sea, fue en los 60 Sí, del 19, donde actualmente está el ex Congreso, ¿no? Está la Virgen que recuerda en el patio. Fue una tragedia increíble, ¿no? O sea, y ahí yo les recomiendo enérgicamente el libro de Sol Serrano, que se llama ¿Qué hacer con Dios en la República? Que yo encuentro que es muy buen título. Y parte narrando este incendio que fue una tragedia increíble. Mató prácticamente todas las familias de Santiago, al menos perdieron una mujer, ¿no? Fue un incendio, porque además fue una misa donde solo asistieron mujeres esa noche. Eh, y fue una cosa, pero que se quemó, y cayó el techo, fue una cosa, colapsó. Además era la antigua iglesia de la compañía, había toda una lucha ahí por el lugar clerical, de como culto que tal. había en Santiago. Y realmente ahí también eso va a motivar esa tragedia, la aparición de compañías, ¿no? Y la primera compañía en Santiago. En Santiago, claro. Pero, Mira, yo pensé que está pero relacionado, claro, pero no. Valparaíso fue pionero y casi en el siglo XIX lo fue en todo, en la bolsa de comercio. El primer equipo de fútbol es porteño. El, prácticamente todo tipo de asociación moderna era porteña porque ahí llegaban los ingleses y llegaban con esto fresco. Claramente. Guillermo, seguimos en el 30 de junio, pero de 1919, y recordamos el fallecimiento de John William Strutt, este físico inglés descubridor del argón. El argón, ¿no? Es un premio Nobel, pero yo también quiero poner
de hecho es el premio Nobel de 1904. Quiero poner el acento en la importancia, era un hombre muy inglés, ¿no? de Cambridge, pero era un hombre también de la Royal Society, de lo que fue también la gran revolución científica de la Inglaterra moderna, ¿no? Que podríamos iniciar desde la época de Boyle, Newton, incluso antes, ¿no? Se caracterizó además, ¿no? Y realmente sus investigaciones es que logra medir y dar cuenta de algo que hoy día para nosotros es muy básico, son las vibraciones acústicas, ¿no? Tiene toda una teoría sobre el sonido y una medición que nosotros podemos encontrar hoy día con los audífonos y con todo, que podemos ser capaces de ecualizar aquello. Bueno, ese tipo de medición le interesó profundamente a Strutt, ¿no? Fue un hombre, ¿no? muy dedicado a la labor científica. Además es un hombre que hizo grandes adelantos en los lentes, en la microscopía, en la telescopía, o sea, un hombre también que era muy multifacético, podríamos decir, de los últimos grandes estudiosos que le interesaba todo. Descubrió la distinta densidad atmosférica, ¿no? Se dio cuenta que a distinta altura también la densidad atmosférica cambiaba y que había un tipo de presión distinta, ¿no? A la que se percibe directamente en tierra. Ahí yo ya desconozco, pero hizo grandes descubrimientos en esa materia, ¿no? Sin duda una figura muy relevante. Exactamente, Guillermo. Por eso pasamos al día viernes y continuamos igual por el área de la ciencia, nos vamos a la matemática y la física. Y recordamos que un 1 de julio, pero de 1646, nace Gottfried Wilhelm Leit- Leibniz. Leibniz. Uy, me Leibniz, está ¿no? fallando el alemán, no ahora. Pero que la gente no se asuste cuando escucha Leibniz, ¿no? Es como para correr, ¿no? Este señor me va a hablar de algo muy extraño, pero es muy importante en nuestra vida, porque fue recordado en su época como filósofo y como matemático, que en realidad era un filósofo natural, que era una extensión. Descartes también, ¿no? Es como un gran matemático. Claro. Eh, pero Leibniz, podríamos decir, es el último de su era, porque antes de la Ilustración, él representa, eh, podríamos decir, esta idea del genio universal. Todos los genios posteriores, Goethe, por ejemplo, que es el gran genio alemán, pensaba en Leibniz como su maestro intelectual así último, ¿no? El que había enseñado prácticamente todo, porque le interesó de todo, era matemático, era filósofo, le interesó la geometría, le interesó la biología, le interesó la teología, escribió sobre derecho, sobre el futuro del Estado, fue el sinólogo más importante de su época, es decir, el experto en China. Eh, Le interesaba Oriente en general, escribió libros de todas estas materias, te estoy diciendo, ¿no? Le interesó el Estado, escribió sobre constituciones, escribió sobre derecho internacional. Es una figura que estaba en todas, ¿no? Era realmente un genio, le interesó la epistemología, la lógica, es decir, entró en esa materia. De hecho, creó una propia teoría nociológica que son las mónadas, ¿no? Que es una idea no atomista, pero sí tenía la idea, ¿no? De una composición precelular que era monádica, ¿no? Monadología, ¿no? Que tiene un pequeño texto sobre eso. Realmente es el gran padre, ¿no? Del racionalismo, un hombre que estaba muy vinculado a la escuela holandesa, que a finales del siglo XVII y comienzo del XVIII era Holanda quien llevaba la batuta, podríamos decir, con los grandes estudios. Y Leibniz en eso se va a convertir en una especie como de genio reconocido por todos, como les digo. No fue historiador, como les digo. O sea, ¿qué no hizo? Uno podría Sí, pensar que no, estaba claro. haciendo cálculos matemáticos y estaba pensando en cómo funcionaba el sistema de gobierno en China en el siglo XVII. O sea, estaba preocupado y además le interesaba escribir una obra de teatro. O sea, de verdad era como le importaba todo, ¿no? Se le recuerda efectivamente como el último gran genio universal, por lo menos dentro de la cultura alemana tuvo mucho esa figura. Personaje, yo creo que nos quedaríamos cortos si no tenemos hay algún curso por ahí dando vuelta en red cultural sobre él, Guillermo. Mira, tenemos un ciclo que es muy fantástico que se llama Genios, ¿no? Y ahí realmente recorremos a todos los grandes genios, porque sobre todo en la modernidad, digamos, si yo me equivoco, el 2 ahí les vamos a compartir el link, porque los genios están en todos lados, ¿no? O sea, de alguna manera, pero tienen un cierto fuerte, ¿no? Podríamos decir, entre el Renacimiento, la era Da Vinci, ¿no? Y el 18, de alguna manera, porque hay particularmente contextos, ¿no? De estos salones, de estas universidades, pero que eran estas universidades con estos teatros donde se hacían lecciones de anatomía, donde estamos imaginando que hay gente que de verdad está descubriendo el mundo con sus manos, con su experiencia, que está pensando un mundo que además está perdiendo todo su cultura anterior de alguna manera, ¿no? Está muriendo Dios, con esto me refiero a nivel filosófico, ¿no? De alguna manera todos los valores heredados desde la tradición medieval ya no tienen la fuerza que tenían antes, y por lo tanto hay que empezar a rearmar este mundo. Newton, ¿no? De esas figuras, ¿no? A Newton uno dice lo recuerda por la gravedad, pero era un gran teólogo también.
¿no? Es decir, le importaban muchos otros temas, eran figuras realmente increíbles. Claro, exactamente, Guillermo. Vamos a otra figura igual increíble, importante. eh, y entramos ya en el fin de semana, Guillermo. Así Sábado es. 2 de julio vamos a recordar, pero de 1877, el nacimiento de Hermann Hesse, novelista y poeta germano-suizo. Premio Nobel A de mí, Literatura de a 1946. mí me encanta, ¿no? Es un hombre que, bueno, le toca el premio Nobel al final de la Segunda Guerra, una figura que va a estar un poco alejada, ¿no? Un hombre, como muchos alemanes, tiene que ver como su cultura, ¿no? Más que su nación, ¿no? Porque la cultura germánica es mucho más que la Alemania, o incluso la de hoy día, ¿no? El mundo austriaco, el mundo suizo, pero también el mundo báltico del cual él descendía. Eh, es un mundo que culturalmente va a caer. Es decir, uno, siempre me pregunto, ¿no? Y se preguntaban los alemanes de su época, ¿cómo la Alemania de Goethe, cómo la Alemania de Schiller, cómo la Alemania de los románticos desencadenó en la peor barbarie de la humanidad, ¿no? O sea, con esto me refiero al holocausto mismo, incluso, ¿no? O sea, eh, eh, de alguna manera, ese era lo terrible, de alguna manera, por un hombre como Hess. Él escribió mucho sobre ese existencialismo, ¿no? Y a partir de una filosofía existencial alemana, estuvo muy en contacto con ese mundo, le interesó mucho, podríamos decir, esta vuelta a la cultura alemana original, ¿no? Estuvo tentado, ¿no?, con volver a las raíces de germánica, pero aún así no cayó en el nazismo, podríamos decir, porque lo hizo con mucha honestidad intelectual. Sabía que eso no se podía prestar para un uso político actual, contingente. Eh, Se va a retirar en Suiza, ¿no? De alguna manera va a estar alejado, va a ser cercano y discípulo además de Jung, ¿no? Y de todo lo que va a ser la escuela, podríamos decir, no psicoanalítica, ¿no? Más bien junguiana, ¿no? Y con todas sus imágenes y arquetipos, y va a ser realmente ¿cómo se llama? Un verdadero creador de literatura existencial a partir de eso. El nacionalsocialismo después lo va a declarar una persona indeseable, ¿no? Eso va a significar que termine sus días en Suiza, y va a escribir estas grandes obras muy personales, muy existenciales a partir del individuo, ¿no? Siddhartha, Demian, Los, Tepario. Eh, Algunas son duales, muy, muy lindas, ¿no? Con mi mujer siempre peleamos, a ella le molesta quizás el contenido profundamente masculino que hay detrás de esto, ¿no? Él escribe mucho desde la perspectiva de un hombre, eh, pero a muchos jóvenes no puede haber hecho sentido. Eh, a mí hay un texto que me gusta particularmente de Hess y que les recomiendo leerlo, quizá tiene una cierta como actualidad, porque es muy lindo, ¿no? De verdad, es muy bonito en su contenido, que es Narciso y Golmundo, a diferencia que él le gustaba mucho, le interesaba mucho el mundo de la India, el budismo, como le interesaba a Schopenhauer, por ejemplo, la cultura alemana. Eh, pero ese lo mete, ese se recrea, esa novela en la Edad Media. Es la historia de dos monjes que uno representa la razón, que son amigos, ¿no? Que mantienen una relación por mucho tiempo, de amistad y de conflicto, y uno es la razón y el otro es el espíritu total, ¿no? Uno es bueno y todos lo quieren, el otro es serio. De alguna manera pone esas dos contrapartes. Es muy, muy bonita esa novela, está muy bien hecha, narrativamente es cortita. Eh, una figura que se fascinó con Hess, ¿no? Es un escritor chileno muy polémico, ¿no? Pero que a mí me parece muy fascinante, ¿no? Que es Miguel Serrano, Miguel Serrano. ¿no? Juan Manuel Vial, que recientemente falleció, decía que algo fascinante que tenía, él lo decía como crítico literario, ¿no? Él no le interesaba para nada el hitlerismo de Miguel Serrano. Decía, Es medio pero fue esotérico capaz de, también. claro, creó un mundo en el cual él es rey, y rey absoluto, decía. Eso es fascinante, decía, porque él vive en ese mundo. Eh, Hess también tenía algo de eso, ¿no? Vivía en estos mundos que él creaba, y muy joven, Serrano, trabajando en el mundo diplomático, siempre fue diplomático, además Miguel Serrano, viaja desde París, ¿no? Donde estaba, si no me equivoco, su tío en la embajada, y viaja a Suiza a buscar a Hess, ¿no? Y se encontraron y conversaron una tarde, ahí hay una historia muy, muy bonita, incluso yo creo que se puede encontrar en internet donde él narra esa historia. Porque también él sentía a Hess como también uno de sus grandes inspiradores, ¿no? Intelectuales. Vamos a buscarlo después. Son interesantes esa conversación, Guillermo. Y vamos a pasar al día domingo. Y volvemos nuevamente aquí a Chile, antes de que fuera Chile, eso sí. Porque un 3 de Exacto. julio de 1535, Diego de Almagro decide partir con la conquista de Chile, de este territorio, que entrega al monarca español con el nombre de la Nueva Toledo.
la Nueva Toledo, ¿no? Hay que pensar el contexto, eso es muy importante, ¿no? Pizarro, Almagro y el cura Hernando de Luque desembarcan en Tumbes, ¿no? Es decir, esta costa frente a Piura, ¿no? Al lado de Máncora, donde hoy día se surfea y se va de vacaciones, al norte del Perú, desembocan en esas verdaderas dunas, ¿no? Desérticas, viniendo de Panamá, dos hombres como Pizarro y Almagro que estaban curtidos en la guerra del Caribe, ¿no? O sea, que es la primera etapa de la conquista, ¿no? Con mucha fuerza habían estado curtidos en lo que eran las grandes razzias hacia los indígenas en Centroamérica, sobre todo en un momento en que ya pareciera ser que no se encontraba oro y la captura de indios también resultaba un negocio rentable, ¿no? Por lo tanto, eran dos hombres que estaban muy habituados a esta primera brutalidad, podríamos decir, también de la conquista, que convive con lo otro, ¿no? De alguna manera, es como esa dualidad propia, ¿no? De esta era. Y cuando llegan al Perú, ¿no? Bueno, descubren el Perú, ¿no? Logran dominar el régimen de Atahualpa, se encuentran en el contexto de guerra civil, finalmente Atahualpa muere, se hacen famosos, ¿no? En la corte, eh, y por lo tanto también en un momento en que a Carlos V le están exigiendo negociar América del Sur, se ha descubierto el Mar del Sur, ¿no? Y por lo tanto, ¿quién tiene que ir a ella? Él la tiene que dividir en cuatro, porque tiene a dos, además, miembros en la corte que le interesa venir, ¿no? Un miembro del clan Toledo, una familia poderosísima en Castilla, que exige la región de Buenos Aires. Más al sur, en la Patagonia, ¿no? El portugués Simón de Alcazaba, que era muy cercano en la corte, también inicia un proceso de colonización que va a fracasar. Y divide, por lo tanto, América del Sur en secciones, así. Entonces dice la Nueva Castilla, la Nueva Toledo, la Nueva León, y no recuerdo cuál era la última, no sé si la Nueva Granada, no, era la Nueva algo. Y, y la Nueva Toledo equivalía al Valle Central, diríamos, al norte chico también de Chile, lo que estaba al sur del mundo incásico. Eh, el problema es que Almagro se encuentra en un momento en que políticamente los Pizarros le están llevando la ventaja. Pizarro ha mandado a su hermano menor a la corte a negociar, ¿no? Un buen lugar, ¿no? Y una buena legitimidad como gobernador de estas tierras. Además cuenta con otro hermano como capitán militar. Y Almagro, por lo tanto, decide aliviar este asunto justo cuando se funda Lima, y por lo tanto él decide partir con sus huestes hacia el sur prácticamente gastando lo que no tenía, pese a que tenía una fortuna, se endeuda un montón. No solo es la expedición con la que viaja hacia el sur, sino también es una expedición de dos barcos que va a dejar habituallando en Lima, que al final va a fracasar ese proceso. Solamente el capitán Saavedra va a llegar a Valparaíso y ahí se descubre la rada de Valparaíso. Eh, y realmente nosotros tenemos el mito de que él cruzó la cordillera prácticamente en invierno, de manera muy terrible, casi engañado. En realidad el engaño no era por el camino que tenía que irse, el engaño era para que él se fuera, porque efectivamente la familia del Manco Inca, ¿no? Que era la familia, podríamos decir, que asumió la élite de los incas después de la caída de Atahualpa, negociando con los españoles, estaban preparando una sublevación y por lo tanto había que dividir las fuerzas españolas, ¿no? Y por lo tanto Almagro decide ir a tomar posesión de sus tierras correspondientes en un momento que todavía la negociación del Cusco era muy difícil. Tanto así que la corona va a mandar al obispo de Panamá, ¿no? A negociar esto, y él se va a encontrar camino a Chile y le va a llegar la nota y él va a decidir seguir a Chile, ¿no? Cometiendo un error político garrafal. Finalmente el paso lo va a hacer por la región va a subir a Bolivia, ¿no? Va a tomar la posesión del lago Titicaca, va a avanzar hacia la región de la Paria, que se llama, que es toda la zona bajando la Puna desde Bolivia, va a descender a los valles de Tucumán, ¿no? De Jujuy en Argentina, y de ahí va a cruzar hacia Copiapó, en un paso que era usado por los indígenas. Él más que problemas de nieve, que posiblemente no estaba nevado o quedaba muy poca cuajada en la región que él va a pasar, va a ser el frío de la noche, va a ser también la cantidad de indios que van a ir escapando de la hueste, y también va a ser, podríamos decir, el tipo de campamento que va a ir armando, además muy mal habituallados, pese que era muy cara la expedición, en un momento, por ejemplo, que faltaba hierro, los caballos se van a quedar sin herraduras, por ejemplo. Van a traer herraduras desde el Cusco de cobre, pero que se rompían con mucha facilidad, sobre todo en una región donde es muy escarpado, es muy rocoso. Se recordaba mucho eso en las crónicas, ¿no? Que los caballos caían de cansancio con los cascos rotos. Eh, Finalmente va a ser el frío lo que va a mermar en su mayoría, el frío de la noche y el calor abrasador del día, pero finalmente, bueno, va a descender a comienzos del año 36 al Valle del Copayapo, a Copiapó,
Y finalmente esa es la llegada a lo que los indígenas de los Andes llamaban Chile, y ese Chile tenía que ver con una cierta traducción, ¿no? Que era lo más hondo, lo más frío, a veces lo más profundo, tenía algo de helio también, como la idea de lo más frío, lo más oscuro a veces de la tierra, ¿no? Era como en profundidad, ¿no? Siguiendo una cierta cosmovisión andina, ¿no? Y eso era lo que se empezaba a llamar desde Copiapó hacia el sur Chile, ¿no? Y esas van a ser las tierras que Almagro va a tomar posesión, luego, ¿no? Va a encontrarse una serie de pucarás y de tambos incas, ¿no? Que lo van a ayudar en la ruta. Lo terrible va a ser, bueno, el nivel de daño que va a hacer a las comunidades indígenas para después a la vuelta, que van a querer escapar más que ayudarlo, ¿no? A ir haciendo postas en el camino, cosa que él después va a tener que devolverse rápidamente por la costa, sobre todo a la altura del despoblado Atacama, porque necesita llegar rápido, pero con mucha escasez de agua en el desierto, y finalmente su falta de tino político, podríamos decir, justo en esta expedición va a hacer que muera en el Perú durante las guerras civiles, ¿no? En los enfrentamientos entre pizarristas y almagristas, que eran de alguna manera los herederos de este tesoro que habían encontrado, ¿no? en Sudamérica. Es una expedición realmente épica, pero podríamos decir que Pizarro es un hombre de los primeros tiempos de la conquista. Es un hombre que quiere ser un Pizarro, perdón, Almagro, es un hombre que quiere tener la suerte de Pizarro, que quiere tener la suerte de Cortés, ¿no? Él quiere encontrar la ciudad de los Césares, quiere hacerse rico luego, porque además tiene un hijo natural en Panamá, que quiere además enriquecerlo y dejarlo con grandes títulos y honores, como él mismo decía. Era un hombre muy generoso con la hueste. Además, Almagro tenía una característica, que no pertenecía a ningún tipo de nobleza y hidalguía. Se decía que a esa altura ya era un hombre viejo para la época, carecía de dientes, estaba tuerto, ¿no? Se dice que ahí viene el dicho, ¿no? Me costó un ojo de la cara, porque Chile costó un ojo de la cara. Eh, eh, Además, era un hombre que no se llamaba Diego de Almagro, él era de la villa de Almagro. Posiblemente se ha descubierto que su madre era una señora Gutiérrez, posiblemente con un señor de la villa también que era apellido Montenegro, si no recuerdo bien. Él, por lo tanto, era hijo natural, ¿no? Eso también era un elemento importante dentro de este mundo nobiliario, hidalguía, ¿no? De la conquista. Pero él va a ser muy apreciado por la tropa, ¿no? Era muy generoso con los mismos que lo acompañaban. De hecho, a la vuelta de la expedición fallida, sobre todo después de lo que va a ser el desastre a la altura del río Maule, ¿no? Encontrándose con población picunche muy agresiva, es que va a devolver y a la altura de camino a Copiapó, ¿no? A la altura de Aconcagua, ¿no? Ya devolviéndose, va a decidir en ese valle perdonar las deudas que tenían para con él los españoles, ¿no? De alguna manera compensando la falta de riquezas encontradas. Era un hombre muy generoso, pero que al final tenía muy poco ojo político, cosa que Pizarro tenía, era un lince, ¿no? Y finalmente se va a encargar de matarlo y deshacerse, ¿no? de esa posible competencia en el contexto del Perú, y hay una larga historia en adelante, pero ahí es donde podríamos decir, nace Chile a los ojos nuestros. Después va a ser un sargento de Pizarro, ¿no? Un hombre que además va a participar del bando pizarrista en estas guerras, ¿no? Que va a lograr riqueza y también posición, y le va a interesar, ¿no? Partir a la conquista de estas tierras del sur, que va a ser don Pedro de Valdivia, ¿no? Y esa es otra historia. Es claramente, esa es otra historia. Bueno, siempre tan complicado que salió este territorio para acá. Así es, ¿no? Es una historia compleja, ¿no? Es una historia, la precariedad, ¿no? La dificultad geográfica, de alguna manera marcan, ¿no? Este inicio, ¿no? De este gran destino, ¿no? Que fue Chile. Exactamente, Guillermo. Guillermo, nos queda una última efeméride, día domingo, y más que una efeméride, vamos a recordar un personaje bastante curioso, Sí, ya que un 3 de julio de 1916 fallece Henrietta Green, una empresaria y financista americana, la bruja de Wall Street. Bueno, sí, ¿no? No sé si han interesante escuchado de título. la bruja de Wall Street. Es una figura que fascinaba en su época, ¿no? Fascinó en la historia norteamericana y nos puede fascinar hoy día. Quizás hayan algunos no actuales, ¿no? Si ustedes quizás conocen. Hetty Green, ¿no? Henrietta Green era una mujer mayor, además, ¿no? Que vestía con estos vestidos así el 19. Ella había sido la hija, además, de estos financistas de Nueva York, ¿no? Así como en la película de la Inocencia, estos hombres que tenían todos unos apellidos así holandeses, ¿no? Vanderbilt, ¿no? Y muy, muy como de la época así, de los primeros años, podríamos decir, de los Estados Unidos en el estado de Nueva York, la zona de Vermont, perdón. Y ella se va a educar con un abuelo que le va a enseñar cómo comprar acciones, cómo va a manejarse, ¿no? Era un comerciante muy importante, su abuelo además.
Y ella se va a convertir en realidad en una gran apostadora, podríamos decir, de la bolsa, ¿no? Hacía unas movidas increíbles, ¿no? Ponía en riesgo su capital en fondos riesgosos, hacía unas cosas pero increíbles. Entonces se va a empezar a hacer famosa en Wall Street, en esta calle donde todos gritaban, ¿no? No había nada digital, hay que pensarlo. Entonces todos estaban esperando qué estará pensando esta vieja, ¿no? Porque qué irá a comprar, porque si ella compra, todos compramos, ¿no? Era ella iba moviendo casi el mercado, ¿no? Se va a hacer profundamente rica, ella era una familia de Vermont, muy rica ya, pero ella va a multiplicar de manera increíble su fortuna solo moviéndose financieramente. Eh, va a ser tan rica, pero que ella llamaba la atención por algo. Cuando ella llegaba a Wall Street, nadie sabía que ella vivía en una pieza de una pensión, casi como un hotel así, ¿no? Porque pagaba poco, no sé cuánto ella había calculado que pagaba la noche, vivía con una hija y un hijo. Se le va a morir un hijo eh, porque tuvo un accidente, se me dio una fractura, ella lo va a cuidar en la cama, pero no va a querer llamar a un doctor, ¿no? Y cuando busquen a un doctor, él ya va a estar con una septicemia muy terrible, ¿no? Y va a morir. De hecho, ella está en el libro Guinness, ¿no? Tiene esa característica de las personas más tacañas del mundo, ¿no? Porque pasaba hambre, ¿cómo se llama? Lavaba, ¿cómo se llama? Se bañaba lavando su ropa, por ejemplo, tenía costumbres de ese estilo, ¿no? Para usar el mismo jabón. Eh, no, era una persona así muy, ¿cómo se llama? Increíble, ¿no? En ese sentido. Tenía un hijo sí que trató, ¿no? Y que era el temor de ella, de ser un despilfarrador, pero bueno, no fue parte de su tacañería, ¿no? Las consecuencias. Ella además, cuando muere, ¿no? Se conocía bien su patrimonio y de alguna manera el mundo se entera que es dueña de prácticamente la industria de ferrocarriles, ¿no? De Estados Unidos, es dueña de industrias cerveceras transnacionales, controla mercados pero increíbles, ¿no? O sea, tanto así que su hija, ¿no? Cuando ella muere, dona 200 millones de dólares de la época solamente en beneficencia. O sea, estamos hablando de una fortuna para una señora que vivía, como les digo, no compraba detergente para la ropa, ¿no? Así que ella podría entrar en el ranking, ¿no? De tacañas extremas, ¿no? Estos programas que daban. Sí, me estaba Bueno, acordando de ese programa. Yo estaba leyendo aquí, Guillermo, para agregar una cosa, que cuando ya estaba bastante, bueno, en su edad, no se quiso someter a una operación de la hernia que tenía, que costaba $150. Entonces, perfecto, ¿no? O sea, y bueno, murió bueno, en le su trajo ley, secuelas, podríamos decir. porque ya conocemos. Pero bueno, wow. Qué personaje, qué No, es curioso un personaje para personaje, ¿no? terminar la Sí. semana. Así que bueno, Al menos Guillermo, podemos pensar que si la hija aguantó su tacañería, después pudo disfrutar de una buena herencia. sí, bueno, mucho sacrificio. Bueno, hay que prioriza uno en la vida y ya es cosa Claro, de cada uno. exacto, Pero ¿no? Buena muy buen. reflexión para la semana. Exactamente. Guillermo, bueno, damos finalizada esta semana nuevamente. Personajes bastante Exacto. interesantes, área de la ciencia, vimos historia y bueno, personajes como ella para terminar. Así que agradecerte una vez más a Red Cultural No, por el material gracias que entregan al como canal. siempre, al canal por el espacio y estar atento a la descripción del video como siempre porque se va a estar subiendo ahí en la descripción los cursos, los videos que estén en YouTube Así de las es. clases liberadas para que estén atentísimos a eso. Así que bueno, Guillermo, nuevamente muchas gracias. Unas últimas palabras antes de terminar. No, bueno, muchas gracias, como les digo, a todos los que han participado de esta comunidad que hemos ido armando con memoria, que hemos ido conversando de historia, de personajes, de anécdotas, ¿no? Recorremos una semana larga, ¿no? De alguna manera siempre estamos Sí. encontrando estos detalles, pero les agradezco, ¿no? El ser parte, el comentar, ¿no? Muchas veces también les agradecemos mucho las sugerencias, ¿no? Eso también ayuda a que vayamos, ¿no? Pensando en qué podemos no conversar entre nosotros, porque también todos participamos de alguna manera de esto, ¿no? Como siempre digo, es un lujo que tengamos este espacio para hablar de historia. Así que eso, muchas gracias a la gente y a ti, Pablo. No, no hay de qué agradecer, Guillermo. Así que a la gente los dejamos invitados a estar atentos al canal y seguir aquí a Con Memoria. Así que Sí, bueno, mi nombre es Pablo Rivas, en compañía de Guillermo González, y nos estamos viendo la próxima semana. Así que eso, muy buena hasta semana. pronto. Chao, chao. Hasta luego.